Un nuevo comienzo de semana para poderle decir al Señor que lo amamos, que le exaltamos y que estamos esperando su pronto regreso. El libro de Mateo, el capítulo 13, el verso 36 dice: Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Amén y amén. La parábola del trigo y la cizaña. El trigo simboliza a los verdaderos hijos de Dios. La cizaña, aunque muy similar en su aspecto físico, simboliza definitivamente a los hijos del diablo, a los hijos del malo, a los que definitivamente no han recibido al Señor en su corazón. Y el Señor, hablando sobre esto, Él explicó claramente y dijo: el campo es el mundo. El campo donde se siembra precisamente la semilla, donde está sembrado ya sea el trigo sencillamente o la cizaña como tal. ¿Ves? La pregunta es si yo soy un verdadero trigo, si yo soy un verdadero hijo de Dios, si genuinamente estoy creciendo en la palabra, en el Evangelio, si mi vida realmente desde que conocí al Señor ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, o aunque estoy allí en ese campo, realmente soy cizaña, no soy verdadero hijo de Dios, porque mi vida, mi comportamiento, mis actitudes, mi vivir aparentemente para Dios no es para Dios, sino para mí mismo. Dice la Escritura: la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla. La semilla obviamente es la palabra de Dios, pero Él nos llama a ser una buena semilla, porque no solamente la semilla llega a nuestras vidas, la semilla debe estar llegando a muchos más corazones, la semilla debe estar llegando a muchas más vidas. La semilla debe ser sembrada en el corazón de otros. Ahí es donde yo estoy siendo un verdadero trigo. Si yo no estoy interesado por la salvación de otros, definitivamente no estoy siendo un verdadero trigo. Si yo no estoy preocupado realmente porque otros conozcan del amor de Cristo, yo no he entendido realmente lo que el Señor quiere obrar y el deseo de salvación que hay en el corazón de Dios para todas las demás personas. Debo ser una buena semilla, como un verdadero trigo. Debo ser una buena semilla sembrada en un buen campo que está germinando, que está creciendo, que está dando fruto. Y mi fruto es sencillamente mostrar a los demás el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por lo contrario, dice acá la Escritura que la cizaña son los hijos del malo, del diablo, del maligno. Y así como Dios tiene hijos, me impresiona que la Escritura diga que Satanás tiene sus hijos, sus servidores. Aquellos que sencillamente están ahí haciendo y cumpliendo sus caprichos, que no están mirando fielmente en buscar a Dios, sino que todo lo contrario, están lejos de Dios. Pero tanto el trigo y la cizaña, quiero enfocar esto, están en el mismo campo. Todo depende de la manera que cada uno de ellos crezca, y la única manera de crecer es: uno, con Dios, o dos, sin Dios. Son las únicas maneras. Solo hay dos maneras de vivir sobre esta tierra: una tomada de la mano del Señor, y otros que están lejos definitivamente del plan y el propósito de Dios. Dice que la Escritura que el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son ¿qué? Los ángeles. Dice que el enemigo, sí, que la sembró es el diablo. Qué impresionante esto, ¿no? Porque Satanás es el que está colocando en los corazones su mentira, su falsedad, el engaño. Y aunque los hijos de Dios, siendo un verdadero trigo, recibimos la siembra de Dios, que es la diferencia, porque los hijos verdaderos del Señor recibimos la palabra, la atesoramos en nuestro corazón, la buscamos, crecemos en ella. Pero por otra parte está el enemigo sembrando precisamente esa cizaña, sembrando lo malo, sembrando lo perverso, diciéndole a muchos: esto no ofende a Dios, esto no está en contra de Dios. Por eso es que hay muchos viviendo un falso evangelio, por eso es que hay muchos que realmente no han nacido de nuevo. En cambio de ser trigo, son cizaña.
y están en ese mismo campo. Ojo con eso. Ahí es donde yo debo tener cuidado. La escritura dice entonces que la siega, es decir, la cosecha es el fin del siglo. Ya la palabra está diciendo, va a llegar un momento en que Dios va a enviar a sus ángeles a recoger la cosecha. Va a separar el trigo de la cizaña, va a separar a sus verdaderos hijos, porque es que el Señor sí sabe realmente quiénes son sus hijos. Siempre enfoco allí lo que dice Juan capítulo 10. Él es el buen pastor y el buen pastor ha dado su vida por sus ovejas. Y dice, y al ser mis ovejas, ellas escuchan mi voz y me siguen. La oveja del Señor identifica la voz de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere caminar con Dios fielmente todos los días de su vida. Pero esa es la gran pregunta, si nosotros nos estamos dejando guiar realmente por el Señor, si estamos buscando el rostro, la presencia de Dios, porque la Escritura dice definitivamente que el diablo tiene sus hijos. Y dice acá la escritura, y los segadores son los ángeles, los que van a recoger esa cosecha son los ángeles. En el sentido espiritual, Dios sencillamente les enviará para separar a los buenos de los malos. Pero ¿cuál es el objetivo de separarlos? La escritura dice en el verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. En la naturaleza ocurre exactamente lo mismo. Esa cizaña, eso que está en medio de ese sembrado que no sirve, es arrancado y echado en el fuego. Y la figura que muestra acá el Señor es que si esa cizaña tipifica a los hijos del diablo, los que no nacieron de nuevo, los que no eran verdaderos hijos de Dios, serán arrancados y echados en el fuego eterno. Esta parábola entonces me lleva mucho más allá, me lleva a una eternidad, donde Dios está mostrando claramente que sí hay verdaderos hijos suyos y hay otros que no lo son. No estamos en esta tierra para vivir sencillamente entre todos, sin identificarnos, no, hay una identidad de los verdaderos hijos de Dios. Hay una identidad donde Dios separa perfectamente a los que son suyos, donde Dios sabe quiénes son los suyos. Y aquí viene el título de este mensaje. ¿Qué pasará el día después? ¿Qué pasará en el momento en que el Señor venga y definitivamente separe a los que nunca fueron sus hijos? Allí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Allí muchos lamentarán sencillamente no haber seguido a Dios. Muchos hicieron burla, muchos quisieron vivir su vida a su manera. Muchos quisieron seguir viviendo tal y como venían viviendo, solamente con sus labios diciendo que amaban a Dios, pero nunca quisieron realmente vivir como hijos de Dios. Nunca hubo una identidad realmente con Cristo. No se comportaron como ese verdadero trigo, su comportamiento era como cizaña, lejos de Dios, separados de Dios, haciendo lo que bien les parecía. Si tú llamas Señor a tu Señor, es porque tú le vas a obedecer, es porque vas a seguir sus pisadas, es porque Él es tu ejemplo, es porque realmente quieres, obviamente, caminar tomado de la mano de Dios. Pero hoy en día hay muchos que deberían ser trigo y lamentablemente son cizaña. Están dentro de la iglesia. Muestran o tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. No están preocupados por la salvación de otros. Solamente están preocupados por las riquezas de esta tierra. Solamente están preocupados por atesorar en este mundo. Solamente están preocupados por ellos mismos. No hay el dolor que Dios tiene al ver que tantas almas se pierden diariamente. Yo pienso, iglesia, que si tú y yo somos verdaderos hijos de Dios, debería haber un dolor en nuestro corazón al ver esas almas que se pierden. Deberíamos estar orando constantemente, buscando la presencia de Dios. Deberíamos estar predicando el Evangelio, no solamente desde un púlpito en las calles, a toda persona que conozcamos. Nuestro caminar en Dios debería ser incansable, llevando la palabra a toda persona.
Porque va a haber un día después donde muchos lo van a lamentar y aún muchos de los que aparentemente estaban en el camino tendrán que lamentarlo. La puerta se cerrará. Ya el Señor habrá venido, ya habrá llegado el fin del siglo, ya Dios separará a los que son suyos y los que no lo son. Y dice aquí la Escritura: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Qué impresionante, dice recogerá, pero los recogerá para echarlos en el fuego eterno. Los que fueron tropiezo, los que hicieron lo malo, los que se complacieron en su injusticia. Yo no estoy diciéndote con esto, iglesia, que nosotros seamos perfectos, que no pequemos. Pero en nosotros hay una conciencia de nuestro pecado. Y créeme que luchamos contra nuestros pecados. Queremos realmente agradar a Dios, queremos buscar la presencia del Señor, queremos estar cerca de Él. Somos conscientes de que somos hijos de Dios y que debemos ir acorde a la voluntad de Dios. Pero hay otros que se han dejado llevar por los placeres de este mundo, por la iniquidad, por la perversidad. Definitivamente están lejos del camino del Señor. Y un día vendrá el momento en que todo terminará. Los echará en el horno de fuego. Y ahí es donde dice la Escritura que allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí muchos van a lamentar, ese día después sencillamente muchos querrán entrar al reino de los cielos, pero ya será demasiado tarde. Todos aquellos que se negaron a escuchar la palabra, todos aquellos que mantuvieron su vida en una religión que jamás les iba a entregar una salvación, todos aquellos que se consideraban buenos, cuando la Escritura dice que no hay ninguno bueno delante de Dios. Solo Él es bueno, solo Dios. Yo debo reconocer mi pecado delante del Señor, debo reconocer la necesidad de Dios en mi vida, debo reconocer que el tiempo final está muy cerca, que cuando ya el Señor cierre la puerta, sea que Cristo venga entre las nubes, o sea que a alguna persona le llegue la muerte, debemos estar preparados, debemos estar listos, porque habrá un día después. Y ese día después muchos no podrán definitivamente acceder al reino de los cielos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué bonito esto. Los justos resplandecerán y lo harán como el sol. No por nuestros propios medios, sino porque Dios ya nos habrá llevado a su presencia, nos habrá transformado, nos habrá dado un cuerpo glorioso para estar con nuestro Padre Celestial para siempre. Por eso el Señor repite siempre esa frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque muchos tienen sus oídos pero no oyen, muchos tienen sus oídos pero siguen envanecidos, están lejos de la voluntad de Dios, siguen sus propios caminos. Tú decides, hermano. Si quieres seguir tu propio camino o si eres consciente del tiempo que estamos viviendo, que estamos al final del camino, que Cristo está por regresar, que después de que el Señor cierre la puerta habrá un día después, habrá unos que estaremos en el cielo con el Señor no por nuestras obras, sino por la gracia infinita del Señor, porque nuestra fe en Cristo nos llevó al cielo. Pero habrá otros que definitivamente en ese día después lamentarán totalmente. Día tras día recordarán que tuvieron la oportunidad de acceder a la gracia de Dios, tuvieron la oportunidad de acceder al reino de los cielos y definitivamente se negaron voluntariamente a estar con Él. Padre, hoy te doy gracias, Señor. Hoy ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra, Señor, confronte nuestros corazones, que esta palabra confronte nuestras vidas y que seamos verdadero trigo, Señor. Que estemos preparados realmente para ese tiempo. Que cuando tú nos llames, Señor, seamos verdaderos hijos tuyos. Que vivamos en esta tierra conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú eres, un Dios santo, Señor. Hoy bendigo la vida, el corazón de cada uno de los que han escuchado esta palabra. Y si hay alguno, Señor, que aún no te haya aceptado, Señor, en su corazón, yo ruego desde lo profundo de mi ser
para que este mensaje haya penetrado a lo profundo de sus entrañas y estas personas entiendan que necesitan volver su corazón a Dios. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Se acerca el tiempo. Habrá un día después y hay que estar definitivamente preparados, hermano, para partir con el Señor. Que ese día después, tú y yo podamos estar en el reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde.